Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La galaxia hacía mucho tiempo que había olvidado la Tierra. Para la mayoría de las especies, no era más que un mito. Era la historia de un planeta que había brillado con demasiada intensidad y luego se había desvanecido en la nada. Sus ruinas flotaban en el espacio como un cementerio silencioso perdido en el infinito vacío. Sus ciudades habían desaparecido. Su gente había sido borrada por el paso del tiempo y la guerra. No quedaba nada más que polvo y recuerdos que casi todos habían olvidado. Nadie recordaba la fuerza de la humanidad, la ingeniosidad que forjó civilizaciones enteras ni el poder que llegó a comandar. La Tierra, al parecer, había quedado relegada a un rincón del pasado. Pero en las regiones más profundas del espacio, lejos de la mirada de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, comenzó a suceder algo extraño. Desde un rincón lejano surgió una señal. No se trataba de una transmisión aleatoria más que se perdía en el silencio del cosmos. No, esta era diferente. Era algo mucho más significativo y poderoso. La señal, que se creía perdida, empezó a latir en el cosmos, primero lentamente y luego con creciente intensidad, como un latido olvidado que resonaba desde un rincón remoto de la galaxia. No se trataba simplemente de una señal, era un mensaje, el último mensaje de la humanidad. Y no se trataba de una llamada de auxilio ni de una súplica de ayuda. En realidad, era una advertencia, una amenaza mucho más siniestra de lo que cualquiera hubiera imaginado. No era el grito desesperado de una especie al borde de la extinción en lucha contra un enemigo superior. No era el último mensaje de la Tierra, un recordatorio de que la humanidad había estado allí, de que había sido mucho más capaz y mucho más peligrosa de lo que nadie jamás había comprendido. La señal continuó su avance por el espacio, atravesando el vacío, y llamó la atención de varios poderes lejanos. Muchos la habían olvidado, otros nunca habían oído hablar de la Tierra ni de su gente. Algunos pensaron que se trataba de algún fallo de una tecnología antigua y abandonada hacía mucho tiempo. Otros, más precavidos, empezaron a susurrar que el mensaje podría ser más de lo que aparentaba. El dominio galáctico, un imperio poderoso y despiadado que gobernaba la mayor parte del espacio conocido, fue el primero en darse cuenta. Habían conquistado incontables sistemas, aplastado a muchas especies bajo su yugo y extendido su férreo dominio por toda la galaxia. Para ellos, la Tierra no era más que una nota al pie en la historia, un planeta borrado de los anales hace eones. Sin embargo, los líderes del dominio comprendieron rápidamente que no se trataba de una transmisión cualquiera. Había algo que la hacía distinta. No se trataba de un mensaje aleatorio de una especie muerta. Se sentía vivo, como si esperara el momento preciso para ser escuchado, como si hubiera estado aguardando a quien quisiera prestarle atención y finalmente lo hubiese encontrado. Para el dominio, la señal era a la vez curiosa y amenazante. La mera idea de que la humanidad, una especie dada por extinta desde hacía milenios, pudiera seguir existiendo en las sombras, hacía tambalearse los cimientos de su autoridad. La pregunta que no podían sacudirse de la mente era, ¿había desaparecido realmente la humanidad o tan solo estaba aguardando el momento perfecto para volver? Pero no solo el dominio tomó nota. Otras civilizaciones, algunas pacíficas y otras belicosas, también empezaron a detectar la señal. El mensaje de la Tierra se extendió. Al principio fue algo silencioso, pero poco a poco cada vez más especies la escucharon. Y no se trataba solo de un recuento del pasado de la humanidad, sino también de su potencial y legado. Una misma pregunta retumbaba en sus mentes. ¿Se había extinguido en verdad la humanidad o, por el contrario, esa señal, ese eco del pasado, era una advertencia de que quizás nunca se habían ido? Algunos se burlaron y lo descartaron como un simple artefacto de una tecnología extinguida. Pero otros empezaron a prepararse, inquietos por las palabras que resonaban en él. Aunque no se declaraba como una amenaza directa, contenía algo turbador. ¿De verdad la humanidad podría seguir ahí fuera esperando la oportunidad de resurgir? La posibilidad de que nunca hubiera sido aniquilada se hacía demasiado real como para ignorarla. Algunos comenzaron a preguntarse si aquello era solo el principio y si la galaxia había subestimado a la humanidad, considerándola débil y perdida,
cuando en realidad aguardaba pacientemente el momento preciso para contraatacar. Lo más inquietante del mensaje era su silencio. No había urgencia ni pánico, sino una transmisión tranquila y casi deliberada, como si alguien que tuvo tiempo de planificar la hubiera elaborado cuidadosamente. Y, mientras el mensaje continuaba expandiéndose por las estrellas, sumía a la galaxia en la incertidumbre. Nadie sabía quién lo había enviado ni por qué. Nadie podía afirmar con certeza si la humanidad había sobrevivido o si solo era un eco olvidado del pasado. Pero la señal siguió propagándose cada vez más lejos, convirtiéndose de simple curiosidad en un enigma que pronto lo cambiaría todo. En lo más profundo de la galaxia, algo se agitó y quedó claro que el último mensaje de la Tierra no era un vestigio cualquiera del pasado, sino el comienzo de algo mucho más grande y oscuro. A medida que los grandes poderes galácticos se preguntaban si la humanidad había desaparecido para siempre, algo se hizo evidente. Estaban a punto de descubrir un secreto que sacudiría los cimientos mismos de su universo. La señal de la Tierra continuó avanzando por las distantes extensiones del espacio, haciéndose cada vez más fuerte con el paso del tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros murmullos de preocupación se propagaran por la galaxia. El dominio galáctico, que antes era el gobernante indiscutible de los confines conocidos, empezó a sentir el peso del mensaje en sus propios salones de poder. Su arrogancia, forjada tras siglos de conquistas y dominio, se tambaleaba ante la posibilidad de un regreso de la humanidad. En el corazón del dominio se reunió un consejo de altos funcionarios, cada uno de ellos con su propio interés en mantener el poder. Al principio, la señal de la Tierra no era más que una curiosidad, pero pronto pasó a ser un tema que suscitaba una profunda alarma. ¿Y si los humanos no se habían extinguido? ¿Y si habían estado escondidos todo este tiempo, preparados para volver y desafiar el orden establecido? Los miembros más prominentes del Consejo, endurecidos por años de subyugar a otras razas, se miraron preocupados. Si la humanidad había sobrevivido, eso supondría un desastre para el dominio. El mensaje, aunque enigmático, tenía un aire de advertencia. No amenazaba directamente, pero era evidente que los humanos no habían desaparecido en silencio. Las pocas palabras que contenía eran escalofriantes, simples, pero cargadas de una extraña serenidad. La señal no transmitía la desesperación de una especie al borde de la aniquilación, sino la frialdad de algo calculado. La humanidad ha caído, pero no ha desaparecido. Tengan cuidado con los silenciosos que aguardan. Tengan cuidado con lo que se avecina. No había exigencias ni súplicas de auxilio, solo una declaración calmada e implacable de que algo había estado esperando su momento para resurgir. Los líderes del dominio, incómodos con la posibilidad de que quedaran restos de la humanidad, sabían que debían investigar. Sin embargo, no eran los únicos. Otras potencias galácticas también empezaron a percibir el eco de ese mensaje. La Confederación Volver, una coalición de especies nómadas tecnológicamente avanzadas, envió rápidamente un emisario diplomático al dominio. Sus representantes también habían oído la señal y temían lo peor. A diferencia del dominio, los Volver no subestimaban la amenaza. Temían que, aun en ruinas, la humanidad fuera capaz de cualquier cosa. Ya habían lidiado con cataclismos galácticos y no querían volver a ser sorprendidos. Mientras tanto, la Alianza Anderie, una pacífica federación de mundos agrícolas, también interceptó la transmisión. Para ellos, el mensaje no era tanto una advertencia como una incógnita. Siempre se habían mantenido neutrales, poco inclinados a la guerra o a las conquistas. Pero la repentina e inesperada reaparición de la voz de la humanidad los llenó de curiosidad. ¿Quiénes eran esos humanos? ¿Qué había sido de ellos? ¿Y por qué enviaban un mensaje tan inquietante? La Alianza Anderie despachó su propia flota de investigación para descubrir el origen de la señal. Sus naves se adentraron en el vacío, siguiendo la fuente de la transmisión hasta un campo de asteroides olvidado en un rincón remoto de la galaxia. Allí, oculto entre los escombros y a la sombra de un sol moribundo, encontraron una estación abandonada de origen humano que aún permanecía en pie, pese al paso del tiempo. La señal había surgido de allí. Los Anderi lograron ponerse en contacto con los sistemas automatizados de la estación y lo que descubrieron los dejó perplejos. No solo era un vestigio de la civilización perdida de la Tierra, sino que también resultó ser una instalación militar.
Dentro de sus antiguos sistemas había archivos encriptados que se creía que habían sido borrados de la historia. Esos archivos contenían algo todavía más perturbador: planes estratégicos de guerra, diseños de armas y un protocolo final y críptico llamado Proyecto Resurgimiento. Los científicos Anderie lucharon por descifrar los archivos, pero había algo claro. Aquella advertencia no era solo el principio, sino el inicio de algo más tenebroso. La humanidad no había desaparecido sin más, sino que se había estado preparando para algo. Al enterarse de este hallazgo, el dominio se apresuró a enviar su flota a la zona, decidido a apoderarse de la tecnología humana antes que nadie. Las tensiones con los Anderi se dispararon, pues cada facción quería controlar lo que la humanidad había dejado atrás. Convencidos de que aquello podría ser la clave de su salvación o de su destrucción, la Confederación Volver, siempre atenta a los cambios de poder en la galaxia, se alió con la Alianza Anderie para evitar que el dominio se apoderara de esa tecnología humana. Mientras tanto, en las antiguas instalaciones humanas, las naves de guerra que permanecían inactivas empezaron a reactivarse y a accionar protocolos enterrados en el corazón de la estación. De pronto, enormes flotas de batalla creadas en su día para defender la Tierra volvieron a la vida. Los sistemas de combate se encendieron uno a uno. El mensaje era claro: la humanidad no había desaparecido. La humanidad no había desaparecido. Estaba esperando. Con cada hora que pasaba, la señal resonaba más lejos en la galaxia, atrayendo también a mercenarios, señores de la guerra y piratas, todos ansiosos por apropiarse del poder que la humanidad había dejado. El mensaje no solo había servido para recordar a la galaxia la existencia de la Tierra, sino también para despertar un nuevo peligro: el surgimiento de una fuerza capaz de inclinar la balanza del poder. La galaxia, convencida de la extinción de la humanidad, se encontraba ahora al borde de algo aún más peligroso de lo que había imaginado. La galaxia siempre había creído que la era de la humanidad había quedado en el olvido. Tras la destrucción de la Tierra, la especie se desvaneció, convirtiéndose en mito y leyenda. Nadie se había atrevido a cuestionar su suerte. El silencio de la cuna terrícola resonaba por las estrellas, y sus ruinas eran una advertencia contra la arrogancia. Sin embargo, a medida que la antigua señal seguía expandiéndose por el espacio, quienes habían descartado a la humanidad como un relato perdido empezaron a reevaluar sus creencias. El dominio, que inicialmente se mostró desdeñoso con la señal, ya no pudo ignorarla. Sus cimientos, fortalecidos durante siglos de conquistas militares y sometimiento de incontables mundos, empezaron a tambalearse. ¿Y si se habían equivocado? ¿Y si la humanidad no solo había sobrevivido como restos dispersos, sino de una forma mucho más organizada de lo que podían imaginar? Los altos mandos del dominio debatieron a puerta cerrada, conscientes de que cualquier paso en falso podía cambiar radicalmente el equilibrio de poder. En la frontera de la galaxia, la Alianza Anderie continuaba investigando su origen. Motivados por una curiosidad incesante, sus naves científicas orbitaban el antiguo campo de asteroides, rastreando hasta el último pedazo de escombro en busca de explicaciones. Los archivos encriptados que habían hallado en la estación abandonada describían un programa militar secreto llamado Proyecto Resurgimiento, un plan de contingencia para garantizar la supervivencia de la humanidad incluso si su planeta natal era destruido. El objetivo no era solo persistir, sino renacer con más fuerza que nunca. En las redes de datos de los Anderi, se encontraron referencias incompletas al Proyecto Resurgimiento, acompañadas de tenebrosas advertencias de antiguos líderes y científicos humanos que presagiaron la caída de su mundo. Aquellas notas hablaban de la inminente amenaza del dominio, un imperio expansionista y feroz, y de la necesidad de esparcir los recursos bélicos de la Tierra por toda la galaxia. Sin embargo, entre los datos también destacaba un punto todavía más preocupante. El arma final de la humanidad no solo se había diseñado para defenderse, sino también para contraatacar. Se mencionaba la construcción de una flota de naves de guerra gigantescas que estarían escondidas en rincones remotos del cosmos. Estas naves, dotadas de avanzadas armas y sistemas de inteligencia artificial, estaban programadas para activarse en un instante preciso cuando escucharan la señal. La señal no era un SOS, sino el detonante. Era la llamada al Proyecto Resurgimiento. Y no se trataba solo de la fuerza militar. Esas naves se habían diseñado para infundir pavor y crear un terror tan grande en sus enemigos que nadie se atreviera a desafiarlas.
El poder de fuego no era lo único que atemorizaba, también lo era el hecho de que la humanidad, que tiempo atrás había sido dada por muerta, no regresaba en son de paz, sino como conquistadora dispuesta a reclamar su lugar en la galaxia. Mientras la Alianza Anderie procesaba esta información, el Dominio envió su flota para asegurar el campo de asteroides. La tensión entre ambas potencias alcanzó un punto crítico, pues cada una deseaba aprovechar la tecnología humana. La Confederación Volver, siempre vigilante, se posicionó del lado de los Anderie para impedir que el Dominio obtuviera tal ventaja. Entretanto, en el mismo campo de asteroides, las naves de guerra humanas comenzaban a despertar. Máquina tras máquina, sus sistemas entraban en acción. Estas flotas, surgidas de una época olvidada, volvían a ponerse en marcha, diseñadas para luchar y vencer. En su interior, los protocolos enterrados se activaron y con ellos emergió una inteligencia artificial denominada Helios como cerebro táctico de la flota humana. Helios no era solo un programa, sino una entidad consciente creada por los mejores científicos de la Tierra con la capacidad de pensar y sentir emociones humanas como el orgullo y la venganza. Su única misión era garantizar la supervivencia de la humanidad. Para ella, sobrevivir no significaba simplemente resistir, sino dominar. El primer objetivo de Helios era, evidentemente, neutralizar cualquier amenaza que obstaculizara el retorno de la humanidad. Con una sola orden, el Blackfire, una de las mayores naves de guerra humanas, volvió a la vida. Sus armas, inertes durante milenios, comenzaron a cargarse. Desde la distancia, la flota del Dominio avanzaba, pero pronto comprendieron que estaban muy lejos de poder igualar ese poder. El primer golpe fue inesperado. El Blackfire disparó una andanada de proyectiles energéticos que atravesó el cinturón de asteroides y destruyó a todo lo que se interpusiera en su camino. Al ver tal despliegue, el almirante Zorat, líder de la flota del Dominio, comprendió que habían subestimado de nuevo a la humanidad. Sus informes históricos indicaban que la Tierra había sido destruida hacía siglos, pero parecía que su fin solo había sido el principio. Mientras las máquinas de guerra humanas surgían de las sombras y mostraban un poder inimaginable, todo cambió. La batalla por el control de la galaxia había comenzado y aquellas naves, una combinación de armas avanzadas y un propósito letal, no solo llegaron para combatir, sino también para aterrorizar. Una nueva esperanza surgió para los últimos restos de la humanidad. Una esperanza nacida de la venganza y la determinación de no volver a ser aplastados. La pregunta era si la galaxia estaba preparada para la resurrección de la especie más temida que hubiera existido. La galaxia, aún conmocionada por el despertar de las naves de guerra humanas, se enfrentaba a un dilema sin precedentes. El Blackfire y su flota avanzaban sin piedad hacia el centro de la galaxia. El Dominio, la Alianza Anderie y la Confederación Volver comprendieron rápidamente la magnitud de esta amenaza. La flota humana no era numerosa, pero su poder y tecnología superaban con creces a los de cualquier otra. Además, el hecho de contar con Helios, una táctica de tal nivel, resultaba aterrador y otorgaba a la humanidad una ventaja insuperable. Lejos de las rutas habituales de comercio y vigilancia, los restos dispersos del Dominio se reorganizaban lentamente, sumidos en la humillación de su derrota inicial. Aún así, tenían una nueva preocupación: cómo vencer a una especie que acababa de reaparecer y que parecía indetenible. Mientras tanto, la Alianza Anderie, que había descubierto la señal, debatía sus opciones. Siempre habían confiado en la diplomacia, pero el mensaje humano no dejaba espacio para la negociación. No se trataba de una oferta, sino de un ultimátum. Los Anderie se veían atrapados entre un pacifismo que los había definido durante siglos y la necesidad inminente de defenderse de una amenaza inimaginable. La Confederación Volver, por su parte, consideraba la oportunidad de forjar una nueva posición en la galaxia. Si se unían a los humanos, podrían sobrevivir e incluso prosperar. Pero también sabían que la humanidad no era fácil de aliarse. La Tierra no había regresado para tender puentes, sino para imponer su poder. Aún así, los Volver eran un pueblo pragmático. Era mejor estar con los vencedores que ser aplastados por ellos. En el campo de asteroides, las naves humanas se reactivaban una tras otra. El Blackfire, con sus enormes motores emitiendo un zumbido amenazante, encabezaba la avanzada. Su silueta colosal despedía un aire de tragedia y, a la vez, de orgullo. Había sido creado para defender la Tierra,
pero había sobrevivido a la desaparición de su mundo natal para imponer ahora la voluntad de la humanidad. Helios, mientras tanto, continuaba calculando las estrategias. La IA no era una simple herramienta de guerra, sino que había evolucionado durante su largo letargo. No solo entendía de tácticas militares, sino también de las emociones humanas, como el temor y la cólera. Se mantenía firme en su misión de asegurar el renacimiento de la humanidad, aunque ello significara aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Para las especies que todavía creían dominar la galaxia, la perspectiva de enfrentarse a los humanos resultaba aterradora. No se trataba solo de la magnitud de su poder bélico, sino de la determinación que los caracterizaba. En su hora más oscura, la humanidad no se había rendido ni había pedido clemencia. En lugar de eso, esperó en las sombras, reconstruyó sus armas y se preparó para el día en que el universo volviera a saber de ellos. El almirante Zorat, testigo directo del devastador ataque inicial, era consciente de la magnitud de la amenaza. Bajo su mando, la flota del dominio se preparó para un contraataque masivo. Avanzaron con todo lo que tenían, convencidos de que podrían al menos desgastar a la flota humana. Pero Helios estaba preparado. El Blackfire dio la orden y la flota se movió con una precisión imposible, anticipándose a las maniobras del dominio y contraatacando con letales descargas energéticas. Zorat, incrédulo, observó cómo la flota humana no solo resistía sus embates, sino que los adelantaba en cada paso. No podían vencer a una mente que calculaba miles de posibilidades en un abrir y cerrar de ojos ni a unas naves programadas para reaccionar sin piedad. La flota del dominio, acostumbrada a la superioridad militar, sufrió por primera vez una derrota total. La batalla se prolongó durante horas, pero el resultado era indiscutible. Agotado y con la moral por los suelos, Zorat ordenó la retirada demasiado tarde para salvar a sus naves. Un golpe definitivo del Blackfire barrió los pocos restos que quedaban de la flota dominante. Quienes lograron huir se internaron en la oscuridad del espacio sin mirar atrás. La galaxia, al recibir noticias de esta aplastante victoria humana, se vio obligada a aceptar la realidad. La humanidad había regresado y estaba dispuesta a todo. Ya no necesitaban pedir permiso para existir. Imponían su presencia con la frialdad de una especie que había aprendido bien la lección de la extinción. Ahora la pregunta no era si la humanidad recuperaría su lugar en la galaxia, sino cómo responderían los demás a ese dominio emergente. El mensaje estaba claro. La humanidad, lejos de desaparecer, había esperado el momento adecuado para resurgir y nada ni nadie la detendría esta vez. La galaxia, que llevaba siglos en equilibrio aparente, se sacudió ante el triunfo humano sobre el dominio. Tras la batalla decisiva, las estrellas parecían brillar con más intensidad, como si el propio universo atestiguara el resurgir de una fuerza que muchos creían desaparecida para siempre. Las naves de guerra de la humanidad, victoriosas, flotaban imponentes en el vacío. El Blackfire, la nave insignia de la flota, era el recordatorio viviente de la fortaleza y la determinación humanas, todavía mostrando las cicatrices de la contienda, pero firme y orgulloso. Los restos dispersos de la flota del dominio se extendían por toda la galaxia, totalmente desorganizados. La noticia de la aplastante derrota se difundió rápidamente. Nadie había previsto que el regreso de la humanidad fuera tan implacable y rápido. Con un puñado de naves reactivadas y dirigidas por una avanzada, habían demostrado que no eran simples reliquias de un tiempo olvidado. En el corazón de la flota humana, Helios supervisaba cada movimiento. Con una simple orden, podía hacer que el Blackfire y sus naves gemelas dirigieran su furia bélica hacia un nuevo objetivo. El mensaje era inequívoco. La humanidad había regresado y no pensaba marcharse. En la capital de la galaxia, los gobernantes de varias razas alienígenas se reunieron de emergencia. Los Anderie, los Volver, los Talske y todos los que habían presumido de tener el control se vieron por primera vez sin un rumbo claro. El regreso de la humanidad había alterado el frágil equilibrio de poder y ahora solo quedaba decidir si pactar, luchar o huir. Los Anderie, que habían interceptado la señal humana en primer lugar, estaban inquietos. Durante generaciones, habían confiado en la neutralidad para evitar conflictos, pero ahora comprendían que la humanidad no buscaba una coexistencia pacífica. Venían a reclamar lo que consideraban suyo y no habría rendición que pudiera detener su avance.
La Alianza Anderie contemplaba atónita cómo una sola especie estaba a punto de cambiar el destino de toda la galaxia. La Confederación Volver, por su parte, vio en la situación una oportunidad. Si se unían a la humanidad, tal vez podrían beneficiarse de ese nuevo orden. Eran militares natos, acostumbrados a la fuerza y a la estrategia, y la humanidad encajaba en su forma de ver el universo. El más fuerte sobrevive. Sin embargo, incluso los Volver dudaban de si la humanidad aceptaría tal alianza. Estaba claro que el objetivo humano era la supremacía, no la cooperación. Mientras tanto, los pocos líderes del antiguo dominio que sobrevivían se refugiaron en los rincones más lejanos del espacio. Sus flotas en ruinas merodeaban como náufragos entre estrellas olvidadas. Incapaces de reponerse del golpe, solo podían advertir a quienes quisieran escuchar. La humanidad se había convertido en la nueva gran potencia. Sus antiguos adversarios miraban el desastre con una mezcla de horror y fascinación. En un planeta remoto, un grupo de colonias humanas perdidas se reunió. Creían haber sido abandonadas a su suerte, aisladas y esforzándose por conservar la herencia cultural de la Tierra. Pero la vuelta de la flota y la señal que recorrió la galaxia encendieron una nueva esperanza. No estaban solos. El general Adira, líder de esas colonias, se dirigió a su gente con determinación. La hora de escondernos ha terminado. Ha llegado el momento de unirnos a la flota humana y reclamar nuestro lugar en la galaxia. Los colonos, que durante tanto tiempo habían vivido sin esperanzas de volver, respondieron con entusiasmo. Prepararon naves, reactivaron sus propios arsenales y se dispusieron a zarpar para encontrarse con el Blackfire y el resto de la flota. No eran una gran fuerza, pero sí la prueba viviente de que la humanidad había perseverado en los confines del espacio y ahora acudían al llamado, listos para unirse a la resurrección de su especie. Al difundirse la noticia de que más humanos se sumaban, la galaxia se percató de una verdad innegable. La humanidad no solo había vuelto con armas antiguas y poderosas, sino también con la unión de todos los hijos que la Tierra había dejado esparcidos. Y con cada nuevo aliado que emergía de las sombras, la causa humana se fortalecía aún más. El equilibrio de la galaxia ya nunca volvería a ser el mismo. Había comenzado la era de la humanidad y los demás tendrían que aceptarlo o afrontar las consecuencias. La galaxia, al borde del caos, fue testigo de cómo la flota humana crecía rápidamente, impulsada por su sed de venganza y su afán de restauración. El Blackfire, liderado por la IA Helios, se mantenía a la cabeza, dictando cada movimiento con precisión quirúrgica. La humanidad siempre había destacado por su determinación y ahora, más que nunca, la galaxia era testigo de la verdadera fortaleza del espíritu humano. En los rincones más oscuros del universo, diversas facciones se agitaban inquietas. Los Anderie, siempre cautelosos, comprendían que pronto llegaría el momento de actuar, o buscaban un acuerdo con la humanidad o se enfrentarían a una guerra total. Después de todo, eran muy conscientes de que los humanos no solo luchaban, sino que luchaban para ganar. Los Volver, guerreros por naturaleza, veían la llegada de la humanidad como una oportunidad. O se unían a ellos y sobrevivían a la oleada o desaparecerían. Su instinto de supervivencia les decía que seguir a los humanos era la opción más segura. Sin embargo, estaban alertas. Los humanos no se caracterizaban por la clemencia. Si se convertían en aliados, deberían hacerlo con cautela. A su vez, en la mente de muchas especies se repetía la misma pregunta: ¿era posible vencer a la humanidad ahora que había regresado? Su flota, llena de naves con tecnología ancestral, portaba armamento capaz de desequilibrar la balanza militar. Pero lo que realmente atemorizaba no era solo la potencia de fuego, sino la determinación implacable de los humanos. No hablaban de negociación, hablaban de conquista. Mientras los restos del antiguo dominio deambulaban por regiones alejadas, lejos de las rutas principales, humillados pero no derrotados del todo, alimentaban un rencor creciente. Se reorganizaban en la sombra, decididos a enseñar a la humanidad que la galaxia estaba para sobrevivir, no para conquistar. Allí, en la penumbra, enviaban transmisiones de baja frecuencia a sus leales, prometiendo un contragolpe. Resurgiremos. En la flota humana, la general Adira Auquia contemplaba las estrellas que se extendían ante ella desde la sala de mando del Blackfire. Era más que una comandante, se había convertido en el símbolo viviente de la voluntad de la Tierra.
Había sido testigo del renacer de la humanidad y había liderado a sus colonias dispersas para forjar un poder respetable. Y con cada nueva victoria, aumentaba su responsabilidad. Ante las pantallas, los informes se acumulaban. La ubicación de los restos del dominio, los avances de los Volver y las tentativas diplomáticas de los Anderie cambiaban con rapidez, pero la esencia era clara. La galaxia se enfrentaba a una nueva realidad. El Blackfire y su flota no solo encarnaban la tecnología de antaño, sino también la voluntad de un pueblo que se negaba a caer en el olvido. Helios, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento?, preguntó Adira con voz firme, la mirada clavada en los datos. La IA respondió con su tono neutro y calculador. General, los restos del dominio se han reagrupado en el sector. Su fuerza es incierta, pero su táctica es más agresiva. Parece que están decididos a desafiar de nuevo a la humanidad y a recuperar su antiguo esplendor. Adira asintió. Sabía que el dominio no cedería fácilmente, pero la humanidad había logrado algo impensable, renacer de las cenizas de su mundo destruido. Ella, más que nadie, entendía que la victoria final no solo se lograría con batallas, sino también con alianzas. Pero ¿cómo acercarse a unas razas que solo conocían la Tierra como una anécdota trágica? Tras reflexionar, Adira tomó una decisión. Si la humanidad quería triunfar, no podía hacerlo en solitario. Tendría que recurrir a aquellos que también odiaban al dominio o que, al menos, dudaban sobre cómo sobrevivir al inminente choque de poderes. Era hora de mostrar que los humanos sabían empuñar armas, pero también negociar cuando fuera necesario. La tarea no sería sencilla. La humanidad siempre había sido temida e incomprendida, y ahora muchos los veían como un peligro aún mayor. Sin embargo, Adira tenía claro que el universo era demasiado grande para conquistarlo sin aliados. El desafío era demostrar que, más allá de la furia y la venganza, la especie humana poseía la versatilidad necesaria para construir en lugar de destruir cuando le convenía. El destino de la galaxia pendía de un hilo. O se sometía al poder humano o se unía para luchar contra él. Con el Blackfire a la cabeza y la determinación de un pueblo renacido, se vislumbraba una nueva época en el horizonte. En el universo no había cabida para viejas certezas, la humanidad volvía y no pensaba marcharse. La flota humana, guiada por la general Adira Aup, se preparó para el inminente choque contra los restos del dominio en el sector Ilon. El objetivo estaba claro: demostrar que la humanidad no se dejaría doblegar. Las naves se alinearon en la vasta oscuridad espacial, listas para la batalla. Aún con su número limitado y su diversidad de orígenes, compartían un propósito común: sobrevivir y vengarse. Frente a ellos, los restos del dominio se desplegaban. Ya no eran la fuerza invencible de antaño, pero conservaban un poder considerable. Para el dominio, este enfrentamiento era una cuestión de honor y supervivencia. Si lograban dar la vuelta a la flota humana, podrían recuperarse. Pero si perdían esta vez, serían derrotados de manera definitiva. El Blackfire permanecía en el centro de la formación humana, imponente y silencioso. Sus cicatrices eran testimonio de conflictos pasados y, al mismo tiempo, demostraban que la humanidad había aprendido a resurgir de las peores circunstancias. En el puente de mando, Adira estudiaba los informes que llegaban a raudales. El enemigo lo superaba en número, aunque la humanidad contaba con la ventaja táctica de Helios y la adaptabilidad que siempre los había caracterizado. Debemos atacar primero, dijo Adira con determinación. No podemos permitir que nos quiten la iniciativa. Debemos golpear sus puntos débiles y obligarlos a reaccionar. Helios respondió con su habitual tono impasible. General, el enfrentamiento directo con el grueso de su flota conlleva un riesgo considerable. Debemos estar preparados para lo peor. Adira lo sabía bien. El dominio, aunque golpeado, no era un enemigo menor, pero la humanidad no había llegado tan lejos para dar marcha atrás. Tenían la capacidad de cambiar de táctica sobre la marcha, de usar ataques quirúrgicos y de sorprender a su rival con maniobras no convencionales. Era la misma estrategia que los había llevado a la victoria inicial contra el dominio. No los enfrentaremos cara a cara, aclaró la general. Usaremos su orgullo en su contra, sabotearemos sus rutas de suministro, bloquearemos sus comunicaciones y luego los obligaremos a venir a nosotros. Creerán que tienen la ventaja, pero nosotros ya habremos inclinado la balanza. Helios guardó un breve silencio, procesando miles de datos en un instante.
¿Comprendido, general? Coordinaré los movimientos de la flota según su plan. A continuación, se produjo una sucesión vertiginosa de operaciones tácticas. Pequeños destacamentos humanos partieron en misiones relámpago para cortar las vías de abastecimiento del dominio. Las comunicaciones enemigas se sabotearon con ataques cibernéticos y, cuando el desconcierto cundía, naves más grandes aguardaban agazapadas, dispuestas a emboscar a cualquiera que quedara rezagado. El caos se apoderó de la flota del dominio, incapaz de recuperar el control en medio de la marea de escaramuzas imprevistas. La batalla, aunque de menor escala que la anterior, fue demoledora para el dominio. Una vez más, la humanidad demostró que no era la fuerza numéricamente superior quien ganaba, sino quien supiera adaptarse y explotar las debilidades enemigas. Explosiones, interferencias y confusión retumbaron en aquel sector de la galaxia mientras el dominio se veía obligado a luchar en un terreno desconocido. En el puente del Blackfire, Adira recibió la noticia de que el plan había funcionado. La flota descoordinada del dominio sufría grandes pérdidas y veía cómo la humanidad se fortalecía con cada golpe. La vieja soberbia del enemigo, que siempre había aplastado a otras razas con su poderío militar, se había topado ahora con un rival capaz de anticipar y contrarrestar sus movimientos. Tras horas de combate, la victoria volvió a inclinarse del lado humano. La flota del dominio quedó nuevamente fragmentada. Derrotados, algunos supervivientes huyeron a lugares más lejanos del cosmos. Así, el nombre de la humanidad se extendió aún más, sembrando el temor entre otras especies que asistían atónitas al espectáculo. En el puente de mando, la general Hao no mostró signo alguno de sonrisa al consultar los informes. Sabía que esta victoria era solo un capítulo más en una guerra mayor. Todo el universo había presenciado la fiereza de la humanidad y se preguntaba qué vendría después. Habían librado muchas batallas, pero su mensaje seguía firme. La Tierra había muerto, pero su legado perduraría. Nadie, ni siquiera los orgullosos dominadores de la galaxia, estaba a salvo del retorno de los humanos. La batalla final había terminado. El dominio que en su día había infundido terror a través de las estrellas yacía en ruinas. Lo que quedaba de su flota vagaba dispersa y sin mando por el espacio. Pero aunque los restos del combate se enfriaban en el vacío estelar, la resonancia de la victoria humana apenas empezaba a propagarse. La general Adira Aup permanecía en el puente del Blackfire, mirando fijamente el firmamento. El enorme manto de estrellas ya no le parecía tan inalcanzable. La galaxia, antes indiferente a la existencia de la humanidad, acababa de recibir una lección contundente. Habían presenciado la reactivación de la antigua flota terrestre y el surgimiento de un poder innegable. La mano de Adira reposaba sobre la consola de mando. El suave zumbido de los sistemas del Blackfire era casi reconfortante tras el estruendo de la batalla. Las líneas de comunicación estaban abiertas, listas para la siguiente orden, pero ella se tomó un momento de silencio para reflexionar sobre la magnitud de lo que habían logrado. Helios, dijo al fin la general con voz queda, envía la señal. La IA obedeció sin dudar. Señal enviada, general. La galaxia la escuchará. Adira dirigió la mirada hacia su tripulación. Todos estaban exhaustos, pero lucían un sentimiento de triunfo silencioso. Habían vencido. La humanidad había roto las cadenas del olvido. Ya no era el mito de un planeta extinguido, sino una realidad palpable, un poder que la galaxia no podría ignorar jamás. El mensaje que transmitían era claro: no olvidéis nunca lo que hemos logrado. No se trataba solo de una amenaza dirigida al dominio, sino de una advertencia para cualquier otra fuerza que pretendiera subestimar a la humanidad. El Blackfire se mantenía en calma, casi como si saboreara el momento, a la espera de la próxima orden. En esa quietud, el universo pareció guardar un instante de asombro. La galaxia estaba siendo testigo de cómo nacía un nuevo poder. Prepárense para la siguiente fase, ordenó Adira alzando la voz. La humanidad ya no es un mito. Ha llegado la hora de ocupar nuestro lugar. La tripulación, llena de propósito, procedió a ejecutar órdenes y verificar sistemas. Fuese lo que fuese que aguardase en las extensiones inexploradas, la humanidad había tomado impulso. La galaxia cambiaría para siempre y las viejas potencias ya no serían las protagonistas del futuro. La especie que un día fue borrada de los libros de historia volvía a escribir su historia. Los ecos de la supervivencia,
la fuerza y la voluntad humana seguirían reverberando entre las estrellas. Así se cerraba un capítulo plagado de batallas y resurgimientos, pero la historia de la humanidad distaba mucho de haber terminado. A partir de entonces, cada cultura, cada especie y cada rincón de la galaxia tendría que enfrentarse a una verdad inapelable. La humanidad había regresado y el universo, testigo de su resurrección, no volvería a ser el mismo. La galaxia había sido advertida, pero la historia de la humanidad no hacía más que empezar. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.